De verdad muy emocionado de estar aquí con todos ustedes y compartir un poquito de lo que hago, lo que hacemos con nuestra editorial y pues establecer esta charla un poco distinta que se nos ocurrió a nosotros hacerla a partir de lo que hemos estado viendo en los diferentes estados de la República a los que nos hacen el favor de invitarnos. Y esto es como este ferviente deseo de hacer cómics, de todas las personas que vemos en la República, vamos a Puebla, DF, Guadalajara, Mérida, etcétera, llegan aspirantes a hacer sus propias historias y como con muchas inquietudes alrededor de cómo llevar a cabo sus proyectos, cómo encauzarlos desde lo más básico, ¿no? Entonces, ese es un poco el enfoque de esta charla. La plática, pues como saben, se llama Desafiando la Realidad. Entonces, quisiera empezar un poquito con cuál es la realidad actual, o sea, de qué estamos hablando en términos de cómics, cuál es la realidad, ¿no? Y bueno, la realidad es de que tenemos una gigantesca cantidad de cómics americanos, personajes, superhéroes, personajes emblemáticos de diferentes compañías a los que todos les tenemos gran cariño. De la misma forma también llegan muchos personajes en el formato de manga o el formato de animación japonesa, caricaturas japonesas, y si ustedes los cuentan son muchísimos, o sea, son cientos de personajes, cientos de historias. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuántos personajes mexicanos hay? ¿Cuántas historias mexicanas hay? Esa es un poquito la realidad que tenemos ahorita, la realidad que nos encontramos nosotros en nuestro país, de que llega un bagaje cultural enorme de otros países, con historias muy seductoras, grandes personajes, cosas que nos enganchan desde el principio, y de alguna manera se queda un poco rezagado este espíritu de crear, ¿no? De hacer nuestros propios cuentos, de hacer nuestros propios personajes, ¿no? Yo les voy a platicar un poquito de lo que yo hago, a fin de que conozcan un poco más de mi trayectoria. Yo siempre he hecho historietas, o sea, siempre he estado haciendo cómics desde que estaba en primaria. Estaba en la mitad en la clase y en la mitad haciendo historietas. En mis cuadernos ahí tenía historias en la parte de atrás. Siempre me estaban regañando porque no apuntaba a lo que estaba pasando en la clase. En mi cuadra, mis vecinos eran como mis lectores, ¿no? Eran estas personas que iban, oye, ya tienes el siguiente cómic de tu historia. Y digo, no, apenas lo estoy dibujando, pero era algo así, lo hacía en cuadernos y lo entregaba, ¿no? Entonces, ahorita, como les comentaba, pues he trabajado con compañías importantes como Marvel, Image Comics, Les Humanoides Associés, es una editorial prestigiosa en Francia que también hace historieta de muy alta calidad. Y yo iba colaborando con estas personalidades y estos editores, haciendo estos personajes, que era muy divertido, pero siempre había esta cuestión de como que faltaba un poco más, había algo más en la creatividad que yo quería compartir y no lo identificaba fácilmente, ¿no? Y eso se debe pues precisamente a lo que les comento de la realidad que tenemos nosotros ahorita en cuestión de propiedades intelectuales, ¿no? Los mexicanos, digamos que tenemos este escenario de diferentes aspectos donde tenemos héroes y ejemplos culturales que provienen del extranjero. No hay una industria de cómic en el país. Yo junto con otros colegas el año pasado fundamos Ficción Narradores, que es una nueva editorial de cómics en el país, que esperamos sea una plataforma viable para creadores, eventualmente con el favor de su apoyo y el apoyo de la gente, pero no podría yo contar algunas otras editoriales que publiquen material de autores mexicanos, no las hay. Por otra parte, el público está súper acostumbrado a
recibir estas propuestas extranjeras. Estamos tan habituados a ver a estos personajes que llegan con otra cultura, que a veces es un poquito difícil pues darle el vistazo a lo que se está haciendo por los lados, ¿no? Y es una condición también con la que tenemos que lidiar, pero estas condiciones lo que generan es pues falta de creadores, ¿no? No hay creadores, ¿no? Nosotros ahorita estamos haciendo una editorial y prevemos una crisis de contenido, ¿no? Entonces nos interesa también que la gente que tiene historias, que tiene ideas, se ponga a desarrollarlas, que encuentre una estrategia dentro de sus diferentes cuadros de vida, cuadros de responsabilidades, y puedan empezar a desarrollar estos proyectos, ¿no? Básicamente lo que nosotros queremos como que deshacernos es de esta idea de no, pues dibujas o escribes, no, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer, no? Yo no soy el único artista de mi generación que casi no lo fui, ¿no? O sea, mi familia quería que fuera arquitecto, eso era la profesión que yo debía haber seguido, ¿no? Y me costó mucho trabajo y muchos dolores de cabeza con mi familia que entendieran eso, ¿no? Yo quiero dibujar, o sea, quiero hacer otras cosas, ¿no? Sin embargo, es fuerte la presión y es fuerte la percepción del entorno, ¿no? También dices, bueno, parecen tener razón, ¿no? O sea, ¿cómo voy a abrirme yo camino? ¿En dónde voy a trabajar haciendo lo que me gusta, ¿no? O dibujando monitos, o haciendo tiras cómicas. Empiezas a escuchar a las personas que se preocupan por ti, ¿no? Y la otra opción es explotar tu talento en el extranjero, o sea, irte a otra parte donde existen estas estructuras a desarrollarte profesionalmente, ¿no? Y eso fue lo que yo hice por un tiempo, pero honestamente yo siempre he sentido que mis ideas y las cosas que quiero contar en ningún lugar como mi país y la gente que yo conozco, para que las lean, las conozcan, ¿no? Entonces regresé a la idea de establecer aquí una propuesta editorial. Ahora, uno se embarca en la idea de, bueno, ok, voy a hacer mis historias, voy a hacer mis proyectos, es más, les puedo decir, esta plática puede servir para cualquier ámbito de su vida, no tiene que ser necesariamente hacer cómics. Pero hay algunas cosas que sí tienen que identificar para accionar y encauzar su energía y su tiempo apropiadamente, ¿no? Lo primero que yo les aconsejo es como visualizar un objetivo. O sea, igual que la hoja está en blanco, tú tienes que tener más o menos una idea de qué es lo que quieres poner en esa hoja. Es lo mismo. Si quieres hacer un cómic, si quieres ser cocinero, si quieres, o sea, lo que sea, tienes que tener un lugar a donde vas a llegar, ¿no? Y tienes que tener muy claro, identificado dónde está la mira, ¿no? Lo segundo es la motivación, o sea, cuál es la energía interior que te pone a hacer estas cosas. Y sí, es bien importante también explorar eso, interiorizar un poco, bueno, ¿por qué quiero hacer esto, no? A veces no es tan claro hablarnos nosotros mismos, ¿no? Sobre qué es lo que queremos, por qué, o sea, no es tan fácil discernir. De hecho, Turboestafeta se trata un poquito de eso, de esa dualidad que tenemos, donde a veces pensamos muy claramente algo y sabemos qué es lo que queremos, pero a la hora de accionarlo afuera hacemos otra cosa completamente opuesta, ¿no? Que atiende a lo que los demás esperan de nosotros, o a nuestras propias inseguridades o incertidumbres, ¿no? Entonces, lo primero es el objetivo, lo siguiente es una motivación, y lo siguiente es tener concentración, la concentración necesaria. Finalmente, algo que yo observo es la asociación. Estos 4 elementos como 4 pilares de su deseo de llevar a cabo algo, ¿no? Entonces, empezando con el objetivo, bueno, es ¿qué quiere uno hacer? ¿Qué quiere uno lograr? Quiero contar una historia,
quiero escribir personajes, quiero hacer tira cómica, me quiero burlar del mundo, ¿qué quiero hacer, no? Quiero expresar, o sea, sacar cosas de mi sistema, quiero lo que sea que ustedes quieran, pero lo tienen que observar con mucha claridad. ¿Qué es lo que quiero lograr? Y ese objetivo se va afinando. Ustedes tienen que verlo como una especie de barro, o sea, donde dicen, más o menos tengo esta idea de que, bueno, sí, quiero hacer un cómic, quiero hacer una historia, quiero ser dibujante, quiero ser pintor, quiero ser escultor, lo que ustedes gusten. Pero empiezas a trabajar en eso, empiezas a trabajar en qué quieres hacer, cómo lo puedes lograr, cuáles serían los pasos lógicos a seguir, ¿no? Definirlo. Es muy importante definirlo. Como les digo, si uno empieza con una hoja en blanco y tienes 1000 ideas, lo más probable es de que termines desechando esa hoja y volviendo a empezar con otra, ¿no? Definan qué es lo que quieren, ¿no? Lo siguiente es la motivación. Esto, les digo, es muy importante, tratar de buscar esa claridad en cuanto a nuestra motivación, qué es lo que nos mueve a hacer las cosas, ¿no? Ahorita les mencionaba esto de las presiones del entorno, ¿no? Qué difícil es ser un artista en México, o sea, qué difícil. Pero recientemente yo leí un artículo, y era un artículo bastante sombrío sobre las cosas que las personas que están cercanas a la muerte, las cosas que lamentan, ¿no? Y la primera de todas es las cosas que querían hacer y no hicieron, ¿no? O sea, debía haber hecho más lo que yo quería y menos lo que querían de mí, ¿no? Y está ahí en la mayoría de estas personas, ¿no? Es algo muy fuerte y es algo muy, muy, muy duro de lidiar con ello en ese punto en la vida, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes, si van a ser escritores, si van a ser dibujantes, si van a ser ilustradores, diseñadores, lo que ustedes quieran dedicarse, que sepan su motivación, o sea, ¿por qué lo quieren hacer? ¿Le quieren dar a gusto a alguien? ¿Qué tan feliz los hace hacer lo que se disponen a hacer? Entonces aquí las motivaciones las separo en varias categorías. Una motivación individual es un reto personal, o sea, mi motivación es algo, o sea, que yo me estoy poniendo como un logro personal, físico, mental, que yo me estoy poniendo de lograr esto, o sea, porque me lo estoy poniendo como una prueba para mí. Esto en cuestión de cómics, en cuestión de dibujo, pues es perfeccionamiento técnico, es ser el mejor dibujante, o sea, quiero ser el mejor dibujante de tal cosa, ¿no? Quiero ser el mejor diseñador, mejor ilustrador, y obviamente hay autoexpresión. Es una cuestión como simplemente de no me importa darle gusto a nadie, o sea, yo nada más quiero plasmar lo que se me dé la gana, ¿no? Quiero tener mi espacio. Y debo decir que esta motivación, pues los grandes artistas usualmente funcionan con esta motivación. A veces las emociones a las que se somete un artista, porque bueno, los artistas trabajamos con emociones, trabajamos con lo que percibimos, con lo que la sensibilidad te da, y hay veces que pueden ser abrumadoras, ¿no? Entonces el arte es este escaparate para canalizar todo esto, ¿no? Está esta motivación, la cual es muy buena. Lo único es, como una pequeña nota, es que a veces esta motivación te hace dejar las cosas inconclusas. O sea, de repente llegas tú a tus propios resultados, a tus propias conclusiones, y ya abandonas, ¿no? Porque lograste lo que querías y la gente se queda como en medio de una conversación, ¿no? Conozco yo artistas que eso han hecho con algunas historias. De hecho, hay un muy, muy gran artista japonés que se llama Masamune Shirow, que yo lo admiro profundamente, pero él dejó inconcluso un proyecto que estaba muy padre, ¿no? Y él dijo, pues es que yo ya llegué ahí a donde quería llegar y me puse a hacer otra cosa que me entusiasmara igual, ¿no? Y dejó a todo el mundo como, ¿qué pasa con esta historia, no? Entonces, es echarle un poquito el ojo a eso.
La siguiente motivación es la, digamos, motivación comercial, el éxito comercial, de que queremos el éxito, la fama, el reconocimiento, queremos la búsqueda de respeto de otros y la aprobación profesional. Contra esto pues tampoco no hay nada de malo, o sea, lo importante es tenerlo identificado, o sea, qué es lo que nos mueve a nosotros a trabajar, ¿no? Sin embargo, una cosa sí les digo, yo creo que la humildad es importante. Si no tienes humildad, a veces es mejor no hacer nada, porque al final te encuentras con topes muy grandes que no has previsto por tener mucho este enfoque, ¿no? de vender tus proyectos, hacerlos como comerciales, o sea, como que eso lo gobierna, ¿no? Ahora, hay grandes franquicias, grandes personajes que trabajan de esta manera, o sea, y lo único que se busca es el éxito comercial, y está bien, de todo se vale, ¿no? La siguiente motivación yo la llamo reactiva, es una motivación que funciona como respuesta al entrar en contacto con otras creaciones. O sea, encuentras algo una imagen, una historia, una película, algo que te inspira, o sea, tienes muchas ganas de hacer algo porque te contagió ese material. Es un entusiasmo momentáneo, la verdad. Es importante también cuando trabajamos en nuestra expresión, ver qué tanto hay de eso. Usualmente los artistas siempre empezamos con una fuerte cantidad de influencias y estas van aflorando, y conforme avanzamos y seguimos creando, empieza a aflorar ya lo que es la voz del autor, ¿no? Entonces tampoco es algo como que se lo prohíba, ¿no? Como a mucha gente le digo, pues hasta Beethoven sonaba como Mozart al principio, ¿no? Y hizo grandes cosas, ¿no? Entonces, concédanse también expiar, ¿no? Toda esta información que llega, todo esto que han canalizado, todo esto que les gusta, y háganlo con entusiasmo y diviértanse, pero también vean como su siguiente paso, ¿no? ¿Qué va a venir después de esto? Porque también esto es importante. Si esta motivación, a veces por competencia o por inspiración de lo que otros hacen, no llega a ser suficiente, y en términos de cómics, de verdad, un artista, muy gran artista, John Giraud, Moebius, él decía que tenías que estar profundamente involucrado, o sea, tu alma, tus emociones en lo que estás haciendo. Si no, en cuestión de cómics no vas a terminar lo que vas a hacer, porque es una disciplina requisitosa, es un trabajo solitario en muchas ocasiones y necesitas estar muy involucrado en la sustancia del material que estás haciendo, las horas que te lleva producirlo, ¿no? Y la motivación artística, bueno, es un poquito como la motivación individual, es expresión personal, a veces hay un sentido de causa o propósito, queremos decirle al mundo, yo soy esta persona, yo pienso estas cosas, ¿no? Haciendo observaciones, haciendo ejercicios de lo que es la vida en las páginas, ¿no? Observamos cosas del entorno que decimos, oh, qué ridículo es eso, o sea, es admirable, ¿no? Y tomamos esos fragmentos de la vida y los canalizamos porque nos identificamos con esas cosas, ¿no? Entonces, hay también mucho de eso, ¿no? Y eso es sumamente importante. Es como este fuerte deseo de compartir tus pensamientos, tus ideas con otras personas, ¿no? Yo lo que consideraría el elemento clave en cuestión de motivaciones es esto que les comentaba, o sea, la participación emocional que tienen con el material, con la historia, con los personajes, qué tan involucrados están con lo que quieren contar, ¿no? Hay etapas donde pues te vas abriendo camino y dices, bueno, puedo hacer este trabajo, la historia está divertida y pues quiero dibujar, o sea, también
es algo que no podemos dejar de lado. O sea, la historieta, el cómic, es una forma de arte, es un lenguaje anclado en lo visual, ¿no? Entonces queremos dibujar cosas y por eso usualmente son cosas súper fantásticas. De hecho, son escasos los cómics que hay que son históricos o biográficos, ¿no? Eso no pasa mucho en cómics, ¿no? Porque usualmente los dibujantes pues queremos hacer cosas que no existen, o sea, trabajar con lo intangible, ¿no? Pero siempre regresar a esto, ¿no? A que sea algo que ustedes consideren valioso, o sea, de su tiempo. Eso realmente los va a construir y les va a dar el, digamos,